Bueno, muy buenas noches. Una vez más estamos tratando e intentando superar la tecnología, pero parece ser que llega una edad en que las cosas se vuelven un poco más difíciles. Pero bueno, la idea básicamente es que podamos entrar a eh, comprender de dónde saca Charlie Kaufman eh, sus ideas, cuáles son realmente el origen del pensamiento Kaufman-Kiano. Eh, Básicamente, creo yo que debemos no solamente tener un poquito de paciencia, sino que pido excusas porque el video básicamente era un juego que aprendimos con la película ¿Quién quiere ser John Malkovich?, donde Kaufman, como guionista, penetra en la cabeza de Kaufman, perdón, de Malkovich, y de alguna manera llega incluso a manipular, ¿no? Como o hace bien un titiritero a su marioneta, a su muñeco. Entonces, la virtualidad nos permite ese tipo de cosas. Yo voy a comenzar a leer y a tratar de explicar de una manera mucho más amigable lo que voy diciendo. Si ustedes tienen algo que preguntar, lo van anotando o lo van colocando sobre el chat y pues ahí lo vamos observando. Ahí lo vamos observando. Así que bueno, por lo menos ya está nuestro querido amigo Nino Rosanía aquí con nosotros y esperamos que se nos unan muchísimas más personas esta noche. Comencemos pues. ¿Quién quiere ser Charlie Kaufman? Creo tener sólidos motivos para hablar sobre la obra de Charlie Kaufman. Les recordamos que esto fue una ponencia que se hizo para la Universidad Atlántico por pedido de ellos, por solicitud de ellos. Yo me encontraba en casita descansando cuando recibí la invitación de participar en estos maravillosos momentos y espacios en el cual uno podía, digamos, contar la historia de personajes de algún interés que tuviese que ver con la estética. A mí se me ocurrió Charles Kaufman por varias razones. La primera de ellas es que ha creado una ruptura con las cintas Made in Hollywood, a las cuales esta fábrica de ilusiones nos tiene acostumbrados. Convirtiendo sus películas en verdaderos y complejos rompecabezas. Segundo, porque es de los pocos guionistas cuyo nombre tiene mayor popularidad que la de los directores de sus cintas. Esto es crucial, pues solo en el teatro el libretista es más importante que el realizador de la obra, de la llevada en escena. Esto solamente ocurre, digamos, por muy Mel Gibson, que entre comillas da un poco de estupor al pensar que él hizo Hamlet de William Shakespeare, atrae más el nombre de Shakespeare que el de Gibson, por ejemplo. Puede ser actuado por Sir Laurence Olivier, pero seguirá siendo una obra de William Shakespeare. Es decir, en el teatro y el cine llevado al teatro, lógicamente la magnitud que se da a nivel de la persona que escribe el texto, el guión en este caso. Me gustaría mencionar un puñado de nombres de guionistas que tienen trascendencia en la población en general. Por mencionar algunos, Trumbo y Jean-Claude Carrière. Y pare de contar. La verdad, que la gente del común conozca, no lo creo. A no ser que sea un juego de director guionista. Sin embargo, como ven, es posible que se me haya escapado alguno, pero con los nombres de los guionistas pareciese que están dedicados realmente para los especialistas. Tercero, sus escritos navegan a través de pensamientos filosóficos, científicos, artísticos, de la literatura, de la pintura, etc. Cuarto,
Sus películas reflejan inquietudes ontológicas y epistemológicas. Y la última razón que tengo, pero no menos importante, los jóvenes lo consideran un personaje de culto, consideración que aumenta debido a la aparición de su última película en la plataforma de streaming Netflix. Quiero decirles que yo ayer me llegó una gran sorpresa a darme cuenta que su segunda película, Human Nature, está también en Netflix. Una película que, por cierto, no he podido ver, nunca llegó a las salas de cine colombianas. Permítanme, pues, presentarles al revolucionario Charles Kaufman. Charles Kaufman es un judío neoyorquino, es ese personaje que está acá con nosotros ahora mismo. Es un personaje, un judío neoyorquino nacido el 19 de noviembre de 1958. Cambió su ideal destino familiar de ingeniero, su papá es ingeniero, por el de guionista, productor, director y novelista, más o menos en ese orden. Para muchos es un genio obsesivo, inseguro, amargo, arriesgado y ansioso en las entrevistas. Una persona de ánimos sensible y normal, común, según el propio Kaufman, que necesita trabajar para comer y donde ejercer la escritura es una tortura necesaria. Los contratos son el motor de su trabajo. Cuando escribo, abro comillas, es porque he firmado un contrato para escribir. Así que esa es mi particular espada de Damocles durante todo el proceso de escritura. Como decía, nunca seré capaz si soy capaz de terminar un guión, a pesar de que los anteriores que he escrito siempre los he terminado. Esto aparece en la revista Cinemanía Magazine de agosto de este mismo año. Reacio a dar nombres de su fuente de inspiración, siempre en las entrevistas Kaufman se nos presentaba como una persona que desviaba en palabras. Yo creo que en su última película básicamente nos dice por qué. Creo que él realmente no cree en los autores, pero en el caso muy particular en el que daba una clase magistral en el Festival de Gothenburg, en Suecia, ante la pregunta de cuáles eran sus escritores favoritos, Charles tuvo dudas al intentar mencionar a escritores contemporáneos, por lo que concluyó mencionando 4 grandes pilares para él y yo creo que para casi todos los escritores de un estilo libre y punzante como el de Kaufman. Los 4 escritores son Kafka, Beckett, Ionesco y Pirandello. La llave para entrar en la mente de Kaufman es entonces otro escritor con K y mucho más afamado, Kafka. Kafka supo unir la realidad y lo fantástico. Su temática abarca el conflicto familiar, la culpa, la ansiedad, la brutalidad física y psicológica, el existencialismo, la filosofía del absurdo, la burocracia y las transformaciones. Y aquí había que agregar que realmente el título no es Metamorfosis del cuento, sin embargo así pasó a Occidente y así se quedó, ¿no? Hay una interesante, digamos, frase de Borges que recupera el nombre inicial de él. Búsquenlo, googleen. Ionesco y Beckett, por su parte, experimentaron con la escritura. Su ruptura con la lógica los lleva a convertirse en padres del teatro de lo absurdo. Recordemos que el teatro de lo absurdo, lógicamente no se llamaba así, comenzó con Todo Ubu, con el Rey Ubu, etcétera, que fue de Alfred Jarry. Esto fue muy un poco antes que Ionesco y Beckett, pero Ionesco y Beckett realmente concretaron este sentido de lo absurdo en el teatro, en la escritura, y lo llevaron a su máximo esplendor. Su ruptura con la lógica, estoy hablando en este caso a través de Ionesco y Beckett, experimentaron con la escritura, su ruptura con la lógica los lleva a convertirse en padres del teatro de lo absurdo. Samuel, completamente pesimista, nihilista, y Eugene, explorador de la soledad. Ambos creadores de una obra con un humor negro, agudo,
la tragicomedia de la condición humana en un mundo sin Dios, sin ley y sin sentido. Pirandello era un convencido de que en la vida nada se concluye, no se puede encontrar ninguna verdad absoluta. Así que Pirandello también da ahí su toque de obra abierta, ¿no? Recuerdo que Fellini nunca terminaba las películas con fin, porque decía que las películas no tenían fin. Ahora podemos aproximarnos a Kaufman, sabedores de que tiene algunos miedos, del miedo a su constante afirmación, de tratar de hacer escritos originales, sabiéndose igualmente producto de otros escritores que buscaban esta singularización. Sus primeros trabajos se darán para televisión con relativo fracaso o éxito, como quiera que usted lo perciba. Posteriormente escribirá Quién quiere ser John Malkovich, el guión que lo llevará a ser mundialmente conocido, pero antes había sido rechazado por muchos productores porque encontrarlo extraño, tortuoso, ilógico, es decir, diferente a lo que la fábrica de Hollywood los tiene acostumbrado, que es tratar de buscar cine comercial, cine que pueda ser vendible. Pero cayó en manos de un visionario, de Francis Ford Coppola. Francis Ford Coppola lo conocemos todos por tener una gran estoy aquí experimentando todavía. Ahí. Bueno, te ayuda. Bueno, aquí tenemos las carátulas de algunas de sus películas. Esta es la primera película, Being John Malkovich. En español se tradujo como Quién quiere ser John Malkovich. Y voy a tratar de simplificar, digamos, hacer un pequeño resumen sencillo de algunas de sus películas, de todas, pero muy cortito, ¿no? ¿Quién quiere ser John Malkovich? Perdón, quedábamos en que Francis Ford Coppola, que es un visionario, se da cuenta que aquí hay algo maravilloso. En ese momento él tenía como yerno a Spike Jonze, que era un conocido director de videos musicales, y él lo llevará al éxito en las pantallas de los teatros. Su obra se convierte así en la experiencia de evitar hacernos ver el mundo actual y como estamos acostumbrados a verlo, sobre todo a verlo cinematográficamente. Se nos invita a participar de la virtualidad, en donde somos y no somos. Un mundo de infortunios, de libertad del tiempo y espacio, como decíamos, un complejo rompecabezas kafkiano, beckettiano, ionesquiano o pirandeliano. Es decir, y ahora que lo sabemos, kaufmanniano. Su primera obra es, pues, Quién quiere ser John Malkovich, de 1999, dirigida por Jones, y en la cual nos cuenta una enredada historia de amor que involucra a un titiritero que en definición es una persona que maneja la vida de otra a través de hilos u otro tipo de artilugios. Este personaje encuentra un artilugio y es que descubre un portal para entrar en otra persona, específicamente para entrar en la cabeza de John Malkovich, y cobra al público por participar de esta experiencia durante 15 minutos. En esta película es donde comienza la búsqueda de quién soy realmente. Un trabajo, como vemos, ontológico. La pregunta de por sí ya da el inicio de la filosofía. Es la pregunta más famosa, creo yo, de la filosofía: ¿quién soy? Pero igual que la obra de Charlie, nunca contestada. Solo queda la pregunta que, al igual que el premio Nobel alemán Peter Handke nos hace en su poesía Canción de la Infancia. ¿Por qué yo soy yo y no tú? ¿Por qué estoy aquí y por qué no allá? ¿Cuándo empezó el tiempo y dónde termina el espacio? ¿Acaso la vida bajo el sol es tan solo un sueño? Lo que veo, oigo y huelo no es solo la apariencia de un mundo frente al mundo. ¿Existe de verdad el mal y gente que en verdad es mala? ¿Cómo es posible que yo, el que yo soy, no fuera antes de existir? Y que un día yo, el que yo soy, ya no seré más este que soy. Por su ópera prima,
como guionista en el cine, fue nominado a un premio de la Academia Oscar a Mejor Guión Original, que no ganó. En la segunda película, Human Nature, y como les decíamos, ayer me la encontré en Netflix, hay que verla, es del 2001, y primer largometraje del director Michael Gondry. Michael Gondry también viene del mundo de los videos. Yo creo que la forma de estructurar el videoclip, el video musical, les permitió percibir la grandeza del guión, de los libretos de Charlie. Nos cuenta la historia de una mujer que tiene demasiado vello en el cuerpo, por lo que decide depilarse esperando de esta manera. Creo que la película es esta. No, se normaliza. Esta no es, esta sí es. Nos cuenta la historia de una mujer que tiene demasiado vello en el cuerpo, por lo que decide depilarse, esperando que de esta manera la amen y ocultando su verdadero ser. La película, a falta de publicidad, pasó sin pena ni gloria. Esperemos que se reafirme ahora con Netflix. Pero que dejó entrever a un Kaufman que se basaba, sin decirlo, ya en la obra de Kafka, específicamente en Informe para una academia, donde Kafka habla de lo simiesco, ¿no? Y en esta película pues van a encontrar mucho de esto, porque paralelamente hay otra historia de un laboratorio y tal. Hay que verla. Después viene Adaptation, que en Colombia se llamó Ladrón de Orquídeas, del 2002, y vuelve a ser dirigida por Spike Jonze. Será una metapelícula, es decir, una película que se usa para hablar de la película misma o del cine mismo. Y esta vez él se introduce dentro de la película, es un personaje importante de la película con su nombre y apellido, y además en ella Kaufman crea un hermano gemelo, Donald Kaufman, quien es una especie de alter ego que le roba un poco la vida, ¿no? Porque es un escritor que emprende su tercera película, como en la vida real estaba pasando a él, recursos que utiliza para, de alguna manera, autoatacarse y acrecentar el drama de la soledad. En la cinta, todos creen ver una alusión a la vida del libretista. Él, como decíamos, no lo niega, pero dice que solo hay parte de él, al igual que en todos sus personajes. Habría que decir que el tema de la película es también la producción de otro tipo de gemelo, pues es básicamente la creación de un remake del trabajo de una periodista. Por eso el título original es Adaptation. Es decir, es un juego que creo, sin lugar a dudas, que terminará en una de sus películas menos vistas, Cinedoque en Nueva York, del 2008, pero ya vamos a llegar allá. Llega el 2004 y con ello, a Kaufman le tocará aceptar la realización de un guión para George Clooney en el 2003 para mantenerse como un escritor activo en Hollywood, y es así como realiza Confesiones de una mente peligrosa, la cual se trata de un personaje de televisión que termina convertido en un agente de la CIA. A pesar del uso de formas comunes como la voz en off superpuesta, es la película más sencilla del escritor, y Kaufman no le ha perdonado a Clooney que haya hecho cambios en sus escritos, por lo que desde ese momento él ve la necesidad de dirigir sus propias películas. Llega el 2004 y con ello el más grande logro y conocida película proyectada en las salas de teatro, Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. En la que vuelve a abordar el amor, la memoria, el olvido y el destino. Dirigida por Gondry. Joel y Clementine, los personajes de la película, escuchan sus voces y se hablan al mismo tiempo, traslapando las dos conciencias, los dos planos de pensamiento. Uno se ha ocultado por una necesidad de conveniencia. Se encuentran en un laberinto subconsciente mientras son recuerdos borrados y desesperadamente buscan huir de recuerdos y traumas para poder seguir sobreviviendo.
con ¿Quién quiere ser John Malkovich? Ya lo había intentado. Él dice que se trataba de entrar a un túnel de recuerdos para ejercer el derecho a olvidar. Será necesario bucear, entrar en lo profundo del subconsciente y la memoria para poder olvidar. Esta es la cinta que es apreciada por los jóvenes del mundo entero y que llevó a Kaufman a convertirse en una figura de culto. Su primer trabajo de dirección, con el éxito que había logrado con esta película, los productores en Hollywood le dijeron: hombre, sí, creemos que tú puedes hacer algo que nos dé dividendos. Esta película fue un éxito fabuloso, así que sigue así. Y él se arriesgó una vez más y hizo Cinedoque Nueva York. Cinedoque en español básicamente sería la traducción, vendría siendo un juego de palabras en la cual se sustituye, casi como especie de metáfora, una palabra por otra. En vez de decir, por ejemplo, espada, se dice acero, y de esta forma se sustituye un término por otro. Se llama entonces Cinedoque Nueva York 2008. En la búsqueda obsesiva de encontrar la forma de llevar a buen término una obra de teatro, un hombre termina siendo una ciudad dentro de una ciudad y contratando un personaje para hacer otro personaje igual a otro y a otro y a otro. Como si fuera un extraño fractal. Se tratara de una especie de matrioshka rusa, estas muñequitas que tú sacas una y después viene otra y otra y otra, ¿no? Como quien coloca dos espejos y ve de esa manera casi el infinito. Recuerdo que en algún momento Gabriel García Márquez hablaba de la lata de una avena que de pronto ustedes no conocieron, se llamaba avena Quaker, y ahí salía un holandés con un sombrerito, y el holandés tenía la lata de avena Quaker en su mano, y en esa lata de avena Quaker estaba otra vez el holandés con una lata de avena Quaker en su mano. Y si usted podía verlo, ahí adentro también estaba el holandés con una lata, y así, si se pudiese, eternamente. Debido al fracaso comercial de la cinta, como era de suponer, tendrá que esperar 4 años para iniciar una nueva aventura. Esta vez en el mundo del stop motion. Esta forma de mover un muñequito, tomar una fotografía, mover otra vez un muñequito, tomarle otras fotografías y así lentamente dándole movimiento, ¿no? Con lo que la espera durará 3 años más en su realización para mostrarle al mundo por fin Anomalisa, del 2015, que escribe y codirige con Doug Johnson, que era la persona que sabía mucho más de este tipo de cine, ¿no? De este tipo de posibilidad fílmica. Es una historia de amor que, como siempre, será acompañada de la soledad, la multiplicidad, la despersonalización, la búsqueda del yo y otras temáticas a las cuales nos tiene acostumbrados. Un hombre percibe a todos los seres idénticos a excepción de Lisa. En esa normalidad de iguales, Lisa sería una anomalía. Estos seres idénticos recuerdan cuando en su primera película Malkovich penetra el túnel, es decir, Malkovich entra en su propia mente y encuentra que todos allí tienen una cara de Malkovich. Yo pensaba en la maravillosa canción esta que dice gracias a la vida, y uno de los momentos que decía que le había dado unos ojos para en una multitud encontrar al ser amado, ¿no? Porque prácticamente todo se ve igual y la persona amada saldría ahí, ¿no? Pero la idea realmente sale de que Kaufman llega a conocer algo que se conoce como el síndrome de Fregoli, que pertenece a los síndromes de identificación errónea, DMS. Tienen sus raíces en la incapacidad de registrar la identidad de algo, ya sea un objeto, evento, lugar o incluso, como en la película, personas. Entre esta película y su octava realización como guionista y tercera dirección expuesta, como dijimos en Netflix, presentará una novela, Atkin, es algo así como una especie de mundo de hormigas, es más o menos la cosa, pero son personajes interesantes. Yo no he leído el libro, pero leí las reseñas.
El trabajo lo emprendió porque necesitaba, dice él, dinero para poder comer, para poder seguir viviendo. Y recibió un contrato en el 2012 y 8 años después, es decir, en el 2020 es que entrega la obra. Es decir, como dice él, que es una persona normal que necesita dinero para poder vivir. Pasemos entonces a analizar un poco de su último trabajo. Pienso en el final está basado en el libro del mismo nombre del escritor canadiense Ian Reid, del cual no voy a hablar, pues mi análisis es desde lo cinematográfico. Es decir, que las formas y técnicas empleadas por Kaufman para escribir el lenguaje audiovisual de esta película, aquí hay que hacer unas consideraciones. Creemos que los grandes directores utilizan al máximo cada fotograma, es decir, cada foto, son 24 por segundo, hoy en día son frame, digitalmente hablando, y pueden ser mucho más de 24. Sin embargo, al final tendrá que sincronizarse en 24 para que el sonido entre también a jugar parte de la cosa. Hitchcock decía que todo, los movimientos de la cámara, los planos, el color, los objetos, etcétera, debe decirnos algo. Sabemos que Kaufman no es ajeno a ese concepto. La película comienza con un diálogo en que se enuncia la pregunta si el pensamiento le pertenece a una persona o no. Es decir, cuestiona de entrada la desaparición del autor. Como vemos, esta vez el autor aborda el pensamiento de Roland Barthes y Michel Foucault, que tanta influencia han marcado en la teoría literaria contemporánea. Para estos filósofos, escribir realmente implica reescribir, utilizar palabras antes dichas. Sobre todo, para Roland Barthes, es producto de la cultura. Y para Michel Foucault, porque por ejemplo Barthes dice que esto de tener autoría, en el medioevo no había autores, es para, digamos, dice él, para ejercer algo del capitalismo, la forma de ganar dinero a través de esa obra. Pero para Michel Foucault, él dice que la obra supera a quien la escribe y que muchas obras son más conocidas que el autor. Yo realmente lo voy a dejar ahí porque todo lo que diga pienso en el final va a estar realmente resumido en pequeños 37 minutos, creo, o 27 minutos, no me acuerdo exactamente, que dura mi análisis en este mismo canal de YouTube que se llama Análisis Final de la obra Pienso en el Final. Pero me gustaría terminar diciéndoles que una de las cosas que siempre trabaja nuestro amigo Charles Kaufman es la ruptura de la cuarta pared. Es decir, nos hace a nosotros no solamente entrar a la película, sino que la película conversa con nosotros. Nos hace de alguna manera